en el programa de periodismo CIDE. Estamos muy complacidos de tener esta primera traducción en español de esta obra que se considera un clásico para el estudio del periodismo, no solamente desde un punto de vista teórico, sino también como una compilación de elementos para la práctica del periodismo, pero también para el ejercicio de la ciudadanía. Yo soy Grisel Salazar, soy coordinadora del programa de periodismo del CIDE, y en esta charla tengo el honor de que me acompañen Eliezer Budasov, que es profesor de la maestría en periodismo sobre políticas públicas del CIDE, es editor de proyectos especiales en El País América y presentador del podcast El Hilo. También se une a esta plática Carlos Bravo Regidor, que es profesor asociado de la maestría en periodismo sobre políticas públicas del CIDE, analista político en varios medios y co-host del podcast Un poco de contexto. Además, también él estuvo a cargo del prólogo de esta traducción que saca ahora el sello editorial del CIDE. Así que, pues, primero, además de darle la bienvenida, para entrar ya de lleno en esta charla, me gustaría conversar un poco con ustedes sobre las motivaciones para poner al alcance de audiencias latinoamericanas libros como este, que se han formulado desde un entorno diferente, digamos, el mundo de la democracia occidental, del periodismo anglosajón. ¿Cómo traducimos esto en todos los términos y todos los significados posibles a nuestras audiencias? ¿Qué necesitan? ¿Cómo se pueden beneficiar de este tipo de obras? ¿Qué tanto podemos aprender? Carlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, Grisel, y con Eliezer. Y bueno, quizás me gusta mucho esta primera pregunta que formulas, porque para mí una de las grandes virtudes que tiene este libro es la forma en que está escrito. O sea, en realidad, para mí no es un libro para periodistas, aunque mucha gente lo considera casi como un manual de periodismo. Para mí tiene como la virtud de ser un libro, digamos que perfectamente susceptible de ser leído en clave periodística por periodistas, ¿no? O por profesores de periodismo, por estudiantes de periodismo. Pero creo que es un libro que habla del periodismo desde y concibe de alguna manera a sus lectores, sobre todo como el periodismo como un lugar de la ciudadanía o el lugar de un nosotros, ¿no? Que consume noticias, que forma de alguna manera parte de una comunidad. Y creo que esa quizás sería mi respuesta a tu pregunta de por qué vale la pena traducirlo. O sea, más allá de las respuestas obviamente tópicas, como de pues, por qué es un buen libro, de hecho, pues, es considerado un clásico, porque vale la pena leerlo además, digamos, en esta última iteración. Es un libro que se ha ido reescribiendo con el tiempo, ¿no? Con los distintos cambios que ha experimentado, digamos, el gremio, el mundo, el ecosistema periodístico. Eh, Digamos, más allá de ese tipo de respuesta, ¿no? O pues para conocer un poco también las reacciones o las reflexiones que suscita, como en el mundo anglosajón, digamos, los cambios que han ocurrido en el mundo periodístico. A mí me parece interesante sobre todo porque es un libro de alguna manera, como decía, dirigido al público que consume periodismo, ¿no? Y de alguna manera nos habla del tipo de expectativas que puede desarrollar, digamos, un televidente, un radioescucha, un lector de revistas, de periódicos, ahora alguien que escucha podcast, ¿no? O sea, ¿cómo se vincula de alguna manera la audiencia o el público con el periodismo? ¿Qué le puede exigir? ¿Qué puede esperar? ¿Qué clase de relación entabla? Y al entablar una relación con el periodismo, pues termina también entablando una relación, desde luego, con su entorno, bueno, pues con lo que suele ser de alguna manera el principal protagonista o los principales protagonistas de las noticias, que suelen ser, digamos, los poderes constituidos, las autoridades, ¿no? Pero también entabla una relación como con la propia comunidad de la que se forma, de la que se vuelve parte al ser consumidor de noticias, al ser consumidor de periodismo. Y creo que esa es una perspectiva realmente muy útil, muy pedagógica. Sí, sin duda alguna. Y me gustaría llevar esta última parte de las reflexiones a la cancha de Eliezer y preguntarle, este público consumidor de noticias en América Latina,
¿Qué necesita? ¿Cuáles son los debates sobre estos elementos que conforman el corazón de la profesión, que es finalmente el centro del libro? ¿Cuáles son esos debates o esos aprendizajes que ese público consumidor en América Latina necesita escuchar o sobre los que necesitamos reflexionar? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo estar hablando contigo y con Carlos, sobre todo sobre estas cosas, ¿no? Que habitualmente, digo, discutimos un montón entre colegas y siempre es un pequeño universo. Creo que hay una cosa que dice Carlos en el prólogo que a mí me parece muy importante porque es algo que yo también vengo discutiendo con colegas hace un montón. Y es la necesidad, digamos, de que el público pueda hacer una lectura crítica de los medios, del trabajo de los medios, del trabajo de los periodistas. A mí me sigue asombrando después de tanto tiempo de trabajo, digamos, como la enorme distancia que existe entre un cierto público lector, digamos, un cierto público consumidor de noticias y el conocimiento que tiene ese mismo público sobre la manera en que se construyen esas noticias, ¿no? Esta distancia, digo, es abismal para lo bueno y es abismal para lo malo, digamos, ¿no? Hay como una especie de convicción exactamente opuesta y complementaria acerca del enorme poder y maniqueísmo de la prensa, por un lado, y por otro lado, una convicción acerca de la ingenuidad y lo manipulable que son los medios. Digamos, los lectores creen simultáneamente las dos cosas, depende de qué noticias lean y cómo coincida con sus prejuicios y con sus creencias, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que, digamos, algunos elementos clásicos del periodismo, elementos muy tradicionales del periodismo que nosotros tenemos incorporados, que nosotros creemos que deberían, eh, digamos, que forman parte del sentido común, ¿no? Que la gente debería saber que una columna de opinión es una columna de opinión, que una noticia es una noticia, que responden, digamos, a intereses diferentes y a requisitos diferentes editoriales. Bueno, desde estas cuestiones más básicas, en realidad, yo digo, como decía al principio, sigo asombrándome de que la gente no la sepa. Entonces, a mí me parece, digamos, un gran aporte y de hecho creo que es una materia pendiente y algo que deberíamos discutir hacia futuro, sobre todo, digamos, bueno, nada, con la revolución digital, ¿no? El tema de tener algún tipo de formación crítica como ciudadanos respecto del consumo de medios y de noticias, digamos, ¿no? No algo que debe quedar solamente dentro del mundo de la prensa. Sí, por supuesto. De hecho, lo que nos presentan Kovac y Rosenthal en este libro es una suerte de decálogo que toma estos aspectos que independientemente de la revolución digital o lo cibernético o la inteligencia artificial o cualquier cambio tecnológico que venga en el futuro, digamos, construir esto que podría ser el corazón del periodismo, el compromiso con la verdad, el compromiso con las audiencias, la verificación como la esencia del periodismo, digamos, entre otros principios que están ahí en los capítulos que constituyen el libro. ¿Qué tanto, Carlos, crees que este nuevo ecosistema, eh, lo que se está forjando en este entorno digital, pueda venir a cambiar esto que constituyen los elementos del periodismo? Creo que en este asombro que describías sobre la distancia que media entre lo que saben las personas por lo que consumen de periodismo y lo que saben sobre cómo se hace ese periodismo que consumen, ¿no? De pronto pensaba, ¿será que el periodismo es, creo que era Bismarck, ¿no? El que decía que la legislación es como las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen, ¿no? Sí. Por el bien de todos, es mejor no saber cómo se hacen, ¿no? Y creo que es al revés, y justamente esto conecta con tu pregunta, Grisel. O sea, yo creo que uno de los temas ahorita como cruciales, fundamentales digamos, para el gremio periodístico es la construcción de confianza y sobre todo, en cierto sentido, la recuperación de cierto tipo de autoridad
pública que tenía el periodismo. Y siempre me gusta hacer una distinción entre, una cosa es la lógica periodística y otra cosa es la lógica mediática, ¿no? A veces de alguna manera se empalman, a veces chocan muy claramente, ¿no? Pero digamos, siempre hay una relación, ¿no? Entre ambas lógicas, pero son lógicas distintas. Yo me voy y creo que además en parte de por qué ahora, digamos, uno de los grandes desafíos para el periodismo es recuperar, digamos, su credibilidad, recuperar la confianza del público, tiene que ver de pronto justo con una cierta complacencia con respecto a la lógica mediática que implica renunciar a varios de estos principios constitutivos, digamos, del trabajo periodístico, ¿no? Y creo que en ese sentido, para recuperar esa credibilidad o esa autoridad en entredicho, pues justamente pues un poco lo que decías, Eliezer, está en enseñar las tripas de cómo se hace una investigación, de cómo se obtiene una información, incluso, digamos, desde el punto de vista de las columnas de opinión o el análisis también, como hacer evidentes las premisas de las que partes. Es muy importante, muy necesario en un momento, además, en el que no solamente por, digamos, por las disrupciones, por los terremotos que ha vivido el gremio en las últimas décadas, sea por pues el cambio en el modelo de negocios que trajo la revolución digital, sea por el ascenso, digamos, de todo tipo de populismos autoritarios que han hecho de la prensa uno de sus principales antagonistas enemigos, sea, bueno, en parte relacionado con eso, la posverdad, ¿no? O la influencia, digamos, desmedida de cierto tipo de intereses ajenos a la lógica periodística dentro del propio quehacer periodístico. En este libro hay un repaso, digamos, me parece muy exhaustivo y muy meticuloso, justamente como de esas tripas o de esa vida interna que hay, y casi, vamos a decirlo así, como en la manufactura periodística, ¿no? Desde los reporteros que salen a la calle, la interacción con el editor, con la gente, digamos, que se dedica a ilustrar la fotografía. O sea, hay todo ese proceso de cómo se hacen las noticias o cómo se vuelve noticia un hecho, ¿no? Porque las noticias no existen, digamos, en estado natural, no surgen por generación espontánea, ¿no? Hay todo un proceso, vamos a llamarle así, como sociológico, detrás de cómo algo que ocurre se termina convirtiendo en una noticia y ser transparentes con respecto a ese proceso. Creo que constituiría, en cierto sentido, Grisel, una vacuna contra muchos de esos cambios, digamos, que han producido tanta disrupción, tanta desconfianza y tanta pérdida de autoridad del periodismo en un mundo quizás en el que hace muchísima falta como un instrumento como de navegación, como una brújula, y donde además pues hay tantas cosas que están pasando que distraen nuestra atención, que nos aturden y que de alguna manera pues conspiran contra la posibilidad de esa relación con el mundo. Yo estaba pensando, digamos, en realidad bueno, en varias cosas de estas que estabas diciendo, eh, Carlos, digamos, ¿no? Por un lado, ver la posibilidad de reportear sobre los mismos procesos y hablar sobre lo que sucede en los medios de manera abierta, digamos, ¿no? Que es algo muy difícil, que es algo muy imposible de lograr dentro de un mismo medio. Acá en México existe esa frase que a mí me parece muy impresionante, la de perro no come perro, ¿ya? Que creo que es terrible porque implica de no podemos hablar de lo que hacen nuestros colegas, no podemos hablar de lo que hacen los otros medios, y en realidad yo creo que esa es una discusión necesaria, digamos, ¿no? Eh, pero también pensaba en esto que tú decías, digamos, de diferenciar la lógica periodística y la lógica mediática. Yo suelo decir algo similar cuando, digamos, en talleres, en conversaciones con estudiantes o con el público en general se habla de la crisis del periodismo. Y entonces yo digo, lo que está en crisis es un modelo de negocios, digamos. No está en crisis el periodismo, que de hecho en esta época se está haciendo un periodismo increíble, ¿no? Lo que pasa que no a través de los mecanismos tradicionales. Lo que sucede de hecho es lo contrario y tiene mucho que ver con esto que decías también y con la pregunta que te hacía Grisel recién. Por decir, en las últimas 2 décadas,
¿no? Cuando empezó, digamos, a popularizarse Internet, cuando empezó, digamos, esto que decimos como revolución digital para englobar un montón de cosas. Lo que sucedió es que grandes medios tradicionales en toda la región empezaron a dejar, digamos, como huérfanos a sus lectores más fieles por ir en busca de una masa de clics, digamos, que era gente que básicamente iba de un lugar a otro simplemente por el capricho de sus dedos índices, digamos, ¿no? O pulgares, simplemente para ver una cosa, pero después de estos últimos 20 años, hay ahora, digamos, como un redescubrimiento de que al final, y con estos modelos de que todos los medios, digamos, están tratando de apostar a la suscripción, a volver a lo que hacían mis padres, que era comprar el diario, básicamente. Y entonces, ahora se están dando cuenta que aquello que sacrificaron en aras, digamos, de ir en busca de una masa morfa de clics, que son sus equipos de investigación, sus equipos de verificación, encargados de hacer un periodismo de calidad, es de hecho lo que en este momento puede hacer, digamos, distinguirlos de otro tipo de medios. Como tú decías, Carlos, digo, incluso me acuerdo que las publicidades, por ejemplo, que hace el Times o que hace el Post, son, digamos, una guía para navegar la realidad, digamos, ¿no? Una guía confiable para navegar la realidad. Porque al final tú vas a terminar pagando, digamos, una suscripción al medio que te asegure, digamos, que la información que recibes está chequeada, es confiable, está bien escrita y está, digamos, en definitiva, hecha, pensada en un lector. Sin duda, creo que el libro puede tomarse como una llamada de atención hacia ambos sentidos, ¿no? Hay todo un reto que está lanzado hacia los medios para conocer mejor esas audiencias que en algún momento, pues creo que se considera quizás desinteresadas o quizás mucho más propensas al clic fácil y ahora hay toda una preocupación por reconstruir ese tejido, por recuperar a los lectores que tú decías, Eliezer, el lector atento, el lector tradicional, el lector fiel, en el que se puede fincar un esquema novedoso de negocios. Y ahí quisiera preguntarles cómo en este entorno que Carlos bautizaba muy bien como un entorno de disrupciones y quizás como de terremotos en el gremio, cómo reconectar con las audiencias, cómo recuperamos esa confianza en los medios cuando por mucho tiempo, y lo mencionan los autores para el caso de la televisión local, pero podríamos pensar para cualquier momento, que si las audiencias se alejaron porque los medios se apartaron del valor noticioso, se privilegió el infotenimiento y lo podremos trasladar a muchos ámbitos. ¿Cómo recuperamos, sobre todo pensando en el lector latinoamericano, la confianza con las audiencias? ¿Cómo recuperamos ese tejido y ese puente? Eh, Fíjate que yo creo que, digamos, a todas las capas de complejidad que hay en tu pregunta, podríamos añadir, digamos, una última, que tiene que ver de alguna manera como con una de las premisas más complicadas de este ejercicio de recuperar la confianza o la credibilidad. O sea, de alguna manera creo que el periodismo siempre opera de una manera u otra bajo la premisa de que la gente quiere saber la verdad o de que a la gente le interesa conocer los hechos, que se los describan, que se los expliquen, hacerse una opinión a partir de información, digamos, veraz, ¿no? Pero creo que durante los últimos años, pues han ocurrido muchas cosas que de un modo u otro, pues ponen en entredicho esa premisa. O sea, creo que parte del conflicto está en que de pronto las audiencias pueden ser de alguna manera un enemigo del compromiso periodístico que, digamos, por ahí lo menciono en el prólogo, quizás el compromiso periodístico, desde luego que hay un compromiso como con las audiencias, con la ciudadanía, ¿no? No con los políticos, no con los anunciantes, con los dueños de los propios medios, ¿no? Un compromiso con el público o con lo que digo yo por ahí, más que un compromiso con el público en sí mismo, es un compromiso con lo que llamamos algo un poco más abstracto, pero también mucho más exigente, que es el interés público. O sea, porque creo que justamente el problema es que de pronto en esta cuestión como de tratar de recuperar a las audiencias, está precisamente la tentación como del clic fácil, ¿no? La dictadura, digamos, como de las métricas, ¿no?
Y vamos a recuperar las audiencias, pues haciendo qué? Pues hablando de lo que las audiencias quieren que hablemos o diciendo lo que las audiencias quieren escuchar, ¿no? Y eso en muchos casos pues implica una traición a esa lealtad fundamental respecto al interés público, ¿no? Es como una segunda derivada de eso, que a veces que podría ser como también que el periodismo es decirle a tus lectores o a tu público lo que a lo mejor preferirían no saber. Todo lo demás es clickbait, ¿no? Eh, y creo ahí, Grisel, que la pregunta que haces es, digamos, la pregunta de los 64 millones, como se decía, porque es cómo recuperas el interés, cómo recuperas la lealtad de un público que en muchos casos es perfectamente factible que diga, pero entonces dime lo que yo quiero, dame la razón. No me hables de las cosas que no me interesan o que me resultan desagradables, ¿no? O sea, creo que ahí de alguna manera estaría como el corazón del dilema. Ojalá yo tuviera una respuesta digamos, más clara y más directa a tu pregunta. En realidad no la tengo. Tengo una problematización de la pregunta o un añadido de complejidad, digamos, porque, o sea, realmente ahí me parece que está, de alguna manera, para ponerlo en términos un poco dramáticos, el desafío de estos tiempos para el periodismo, ¿no? Por un lado, necesitamos recuperar como a las audiencias, al público en un sentido amplio, pero de pronto uno se pregunta, ¿y eso todavía existe? O sea, ¿existe una audiencia de alguna manera guiada por un interés que sea susceptible de llamarse interés público? O ahora, digamos, ya todos son nichos, todo el mundo busca los medios que le digan lo que quiere. ¿Cómo romper de alguna manera esa inercia? Honestamente no lo sé, pero creo que hay que hacerse, digamos, la pregunta, ¿no? Sí, partida muy concreto y muy pequeño. Tampoco es que tenga una respuesta, pero creo que, digamos, en el primer párrafo, cuando empieza, digamos, como el prólogo al libro, creo que Carlos da ahí, digamos, una clave que para mí es, o sea, es un principio, de nuevo, ¿no? Y él dice, yo voy a hablar de este libro, digamos, no a partir de mi experiencia como profesor, no a partir de mi experiencia como periodista, voy a hablar a partir del entusiasmo de un lector ciudadano, digamos, ¿no? Eh, a mí me parece que, digamos, no hay una respuesta, pero sí hay un punto de partida, que es algo que yo discuto siempre, digamos, ¿no? Con los estudiantes en el SIDA, en la maestría, y es el peor pecado que puede hacer, digamos, un periodista y un medio es subestimar a sus lectores. ¿Ya? O sea, el peor pecado que pueden hacer es pensar, digamos, que el contenido que hacen va dirigido a una persona que es completamente distinta de quienes lo emiten, ¿no? Y entonces, yo no sé exactamente cuál es la solución, pero sé, digamos, que hay un camino seguro, digamos, para errar, y es subestimar a los lectores, digamos, ¿no? Y creo que una gran parte de eso, una gran parte de ese error tiene que ver con que muchas veces, digamos, los que hacen periodismo no se consideran a sí mismos, no parten de su propia sensibilidad como ciudadanos, de su propia sensibilidad como lectores al momento de hacer periodismo. Entonces, yo creo que si tú te consideras, digamos, como un lector potencial de lo que vas a estar haciendo, digamos, cambiarían un montón las prácticas que tenemos, ¿no? Y que es algo, digamos, que debería formar parte esencial del diálogo clásico entre un autor y un editor. Sí, existe la suerte de que el medio tenga un editor, digamos, ¿no? Pero yo cuando trabajo con autores de confianza que dicen alguna cosa que yo no me creo, digamos, entonces yo les pregunto, ¿tú te crees esto? Digamos. O sea, ¿tú realmente estás convencido de esto? Porque si tú estás convencido, si tú no te lo crees, el lector tampoco se lo va a creer, digamos, ¿no? Digo, es un punto súper elemental y de hecho hay una cosa que también a mí me gusta que va marcando Carlos, digamos, en el prólogo, y por lo cual creo, digamos, que es importante este tipo de trabajos. Y es que a mí me parece algo de un sentido común muy básico, pero no lo es. Me encanta la reflexión que traes, Eliezer, porque justo conecta con una de las frases, creo que más significativas del libro de Kovac y Rosenthal sobre la verdad como el primero, pero el más confuso principio. Esa cuestión de cómo hacer que la gente crea en la verdad como concepto
si los propios periodistas o los propios medios no están seguros de cómo definirlo o hasta dónde se puede alcanzar. Y creo que lo hemos estado viendo en los últimos años con todo este entorno de incertidumbre que es una emergencia sanitaria, cómo lidiar con esa incertidumbre y al mismo tiempo convencer a las audiencias de que estamos haciendo un periodismo serio, verificable y en este entorno. Me gustaría tocar un poco esos puntos con ustedes y también llevarlo hacia otro de los principios que marcan Kovac y Rosenthal, que es este modelo de periodismo en el que ponen mucho énfasis, que es el periodismo de perro guardián o de cuarto poder. Ellos señalan que una de las misiones de la prensa es servir como un monitor independiente del poder, pero eso sin duda alguna nos pone en un desafío muy interesante en los tiempos actuales, que es la polarización política. En un entorno en el que no importa quién tenga la razón, sino quién sea más persuasivo. Yo no voy a mover mi postura, no me van a convencer de pensar lo contrario, porque pesa más una afiliación política que una verdad periodística. ¿Cómo lidiamos con ese dilema entre la verdad, la incertidumbre y la polarización en una región como América Latina? ¿Sabes qué? Yo me estaba acordando de una cosa que habían hecho muy bien uno de los moderadores en los debates electorales en Estados Unidos en las elecciones de 2016, cuando ganó Donald Trump. Uno de los moderadores hizo algo que a mí me parecía maravilloso. Es muy difícil hacerlo en esta época, digamos, ¿no? Pero al final del debate obligó a Donald Trump a decir algo positivo, algo que admiraba de Hillary Clinton, digamos, ¿no? Y obligó a Hillary Clinton a decir algo que admiraba y respetaba de Donald Trump. Me parece un ejercicio muy complicado y yo siempre tengo en la cabeza como premisa en contra de la polarización, digamos, y como un ejercicio periodístico, pero de nuevo, es difícil digamos, es difícil en términos personales, entonces es aún más difícil en términos de oficio, ¿no? Pero hay un intelectual argentino que vive en España, que es editor de libros, que se llama Santiago Garchunov, que hace algunos meses escribió un tuit que decía, digamos, como la única versión de valentía intelectual que existe es tratar de discutir siempre con la mejor versión de tu adversario, ¿ya? Es muy complicado, o sea, es muy complicado porque exige un nivel de distancia abismal y exige pensar siempre que la otra persona, aquello que está diciendo, digamos, lo está diciendo con las mejores intenciones. ¿Ya? O sea que la otra persona en realidad no está, digamos, tratando de engatusar, digamos, a votantes, no está tratando de ocultar, digamos, un error, que siempre está, digamos, hablando guiada por sus convicciones, ¿no? Y me refiero habitualmente, digamos, bueno, a líderes políticos, a líderes empresariales, a gente, digamos, que habitualmente escuchamos hablar y siempre estamos dudando de sus intenciones, ¿no? Yo creo que eso es un gran principio y que estamos obligados, por lo menos, digamos, a no ser nosotros maniqueos, digamos, ¿no? A no pensar que nadie encarna, digamos, ni el mal absoluto ni el bien absoluto, digamos, ¿no? Porque el maniqueísmo impide la empatía, digamos, ¿ya? Y donde no hay empatía, no hay comprensión. Entonces, antes que el rol del perro guardián, yo daría un paso para atrás y diría, eso es necesario, pero necesitamos primero comprender. Es muy necesario un periodismo que trate de comprender antes de reaccionar. Claro, porque hay también todo un abuso de este esquema, ¿no? Donde ya no podemos esperar como una incidencia y como lectores estamos malinterpretando esta función de denuncia como un falso periodismo que más bien enarbola causas ideológicas por encima de una utilidad y un sentido público. Carlos. Sí, exactamente. O sea, yo creo que justo como hay una, digamos, en la posibilidad de hacer periodismo, digamos, de vigilancia, de perro guardián, como decías ahora, ¿no? Hay de alguna manera la necesidad de que exista un marco
vamos a llamar como de interpretación, que haga susceptible a ese periodismo de tener impacto respecto a su capacidad de representar el interés público que de alguna manera está viendo amenazado o violentado por, digamos, cualquier acto, el escándalo que ese tipo de periodismo está sacando a la luz, ¿no? Si no existe de alguna manera ese marco donde entendemos que hay tal cosa como un interés público que está siendo defendido, si eso no existe, ese marco, ¿no? La gente no va a escuchar que ahí hay un interés público. Lo que va a hacer es, estos son mis aliados y le están pegando a los malos con los que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O viceversa, estos son, digamos, de los malos que nos están pegando a nosotros, ¿no? O sea, sí se requiere como la idea de alguna manera como de un nosotros, digamos, que ese interés público está defendiendo, ¿no? O al que le está hablando. Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante este tema de la polarización. Lo que decías, Eliezer, como de la mejor versión, digamos, de la persona con la que no estás de acuerdo, a veces es una versión que supone reconocer las cosas que tienes en común con esa persona o las cosas en las que sí están de acuerdo, ¿no? Pero en Sí. la medida de pronto que la polarización implica decir, no, pues si tú votas republicano, entonces eres un racista y detestas, digamos, los coches eléctricos y además seguro vives en una camper y toda esa cosa que ya, digamos, es de alguna manera la reducción de la identidad al estereotipo, ¿no? Y digamos, la renuncia a la posibilidad de que las identidades de pronto se entrecruzan. En realidad, tú puedes ser un votante republicano, pero eso no quiere decir que seas todas esas otras cosas, digamos, que te convierten de persona, cuando no las tomas en cuenta, en caricatura, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, eso de alguna manera es una llamada al periodismo para decir, recuerda que las personas son muchas cosas al mismo tiempo. Y en la medida en que los periodistas cubren el conflicto, como si solo fuera posible esa polarización completa, como si no pudiera haber zonas de contacto, que las hay, claro que las hay, ¿no? Y de hecho habría que poner el ojo ahí precisamente como un antídoto, ¿no? En la medida en que de alguna manera nos compramos íntegro el relato de la polarización, pues terminamos contribuyendo con él. Para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría acercarme un poco a esta idea que trae el prólogo. Este libro, con sus 10 principios, puede entenderse hasta cierto punto como un decálogo normativo, pero a mí me gusta más pensarlo como una invitación a la reflexión sobre la vida cívica, así tal cual tú lo señalas, Carlos, porque concebirlo como una invitación a la reflexión sobre la vida cívica nos involucra a todos, no solamente al periodismo. Yo sé que tú también traías varias preguntas, Eliezer, y no sé si quieras como aprovechar esta reflexión sobre el prólogo de Carlos para plantear alguna pregunta o algún comentario final sobre esto, sobre esta idea. Sí, en realidad más que una pregunta es una provocación. Y es que en determinados ámbitos, digamos, hay una cierta discusión acerca de el modelo de periodismo anglosajón. ¿Ya? O sea, acerca de esta pretensión de verdad, acerca de esta búsqueda de la objetividad. Y entonces, a ver, me gustaría hacer dos distinciones y darle la palabra a Carlos, digamos. Por un lado, digamos, y hablando de esto de que somos personajes contradictorios, yo con el paso del tiempo me he vuelto un periodista cada vez más conservador, digamos, ¿no? De hecho, lo reconozco hoy en día todo el tiempo y obviamente, digo, cuando tenía 19 años y empecé a leer autores franceses, yo también estaba alucinado con la subjetividad. A mí me gusta mucho el periodismo narrativo y modelos de periodismo que en realidad tienen una fuerte carga en la mirada, pero obviamente uno debería aspirar realmente a ser lo más justo posible con la porción que sea de la realidad que uno está tratando de cubrir. De todos modos, encuentro, digamos, como que hay un debate renovado de esto.
digamos, ¿no? Acerca de, bueno, no hay una verdad objetiva, hay versiones de la realidad. Yo me opongo a eso porque eso es básicamente lo que usan un montón de líderes políticos en todo el continente. Pero dejo la pregunta sentada, ¿no? ¿Por qué traducir un libro, digamos, que fue escrito por dos autores, digamos, que hacen periodismo en Estados Unidos, cuyas condiciones institucionales y democráticas son muy diferentes a las que tenemos en el resto del continente? Pues porque, digamos, la reflexión del continente, esa no hay que traducirla, esa ya podemos acceder a ella, ¿no? Y en ese sentido, a veces como familiarizarse con lo ajeno implica de pronto también empezar a ver con ojos ajenos lo familiar, ¿no? Y creo que eso es muy importante también. O sea, digamos, yo entiendo muy bien a qué te refieres cuando dices que las condiciones de ese periodismo son otras, aunque también de pronto creo que hay muchas cosas en común entre unas y otras experiencias, incluso entre unas y otras escuelas, ¿no? Yo, digamos, tú decías ahorita que con el paso del tiempo te vuelves un periodista más conservador, ¿no? Yo con el paso del tiempo empiezo a desconfiar de pronto como de la idea de que hay una escuela anglosajona y una escuela latinoamericana. O sea, ha habido una suerte de polinización mutua. Se está haciendo muy buen periodismo en español en Estados Unidos, gente que se formó en América Latina, ¿no? Entonces, creo que hay una suerte ahí como de mestizaje, por decirlo, que me parece muy útil y en el que yo pensaría que es verdad que hay cosas de este libro que dices, no, pues que aquí no es así, ¿no? O no del todo, no siempre, ¿no? Pero también hay muchas cosas que te suenan, digamos, como, eh, ya sabes, el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, para mí habría ahí en eso, pues justo un esfuerzo por detonar esa reflexión. O sea, muchas veces me parece también que hay esta noción en que los periodistas es mejor que no incurran, ¿no? No teoricen, no teoricen. Y la verdad es que yo, digamos, y esto es una cosa de la que hemos platicado mucho, Grisel, digamos, por la maestría en periodismo del CIDE, ¿no? A veces es muy bueno tratar de romper de alguna manera esa noción y permitir que los reporteros, que los periodistas de pronto empiecen a teorizar sobre lo que hacen, sobre el mundo en el que viven. Digo, yo entiendo también que siempre, de alguna manera, en el día a día, pues hay que estar volando bajo, cerquita de tus fuentes, ¿no? O sea, no entregarte, digamos, a la reflexión metafísica ni nada por el estilo, pero de pronto darse una pausa y empezar de alguna manera a pensar más allá de la nota, más allá de la coyuntura. ¿Qué es esto que estamos haciendo cuando decimos que hacemos periodismo? ¿No? Todo eso a mí me parece una tarea fundamental. Entiendo que los directivos de medios, los editores, de pronto les molesta eso, pero a mí me parece que se hace mejor periodismo cuando se permite de alguna manera esas pausas o esos paréntesis para la reflexión. Y este es un libro particularmente propicio para que, digamos, las lectoras sean, no, digamos, solo consumidores de medios o sean periodistas, se den de alguna manera el espacio para esa pausa o ese paréntesis. Sin duda alguna. Pues les agradezco muchísimo esta charla que tenemos que terminar aquí, pero por supuesto la conversación puede seguir una vez que leamos, revisemos, reflexionemos y revisitemos este libro que ahora se edita en español bajo el sello editorial del CIDE, en la colección de periodismo, donde pueden encontrar también informar las noticias de Thomas Patterson. Les agradezco mucho, Carlos, Eliezer, esta plática tan interesante y pues la invitación a que adquieran el libro tanto en la página de la librería del CIDE como en librerías comerciales. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Al contrario, gracias.